Asimétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una sesión más de nuestro querido Club de Lectura Asimétrico. Hoy, como veis, estoy, en pantalla creemos que estamos como en El Resplandor, pero en realidad no. Estamos en Centro en la exposición Madrid Diversa, 5 miradas a la ciudad a través de mapas, fotografías y sonidos, que es que iba a decir cartografías, perdonadme. Hoy vamos a estar con sus comisarios Ariadna Cantis y Javier Peña. Les tengo ahí detrás. Yo creo que vamos a arrancar ya. Yo me paso por aquí, entráis vosotros en cámara, que sois los protagonistas. Ahí estáis perfectos, perfectísimos. Pues nada, buenos días, encantados de estar aquí, María, Ediciones Asimétricas, muchas gracias por compartir a vosotros esta exposición que os vamos a introducir y os vamos a contar cómo surge, de dónde sale y qué queremos contar con ello y por qué este trabajo conjunto que creo que somos dos generaciones y que ha sido, en mi opinión, un acierto, porque estas experiencias colaborativas en cuanto a exposiciones creo que es muy importante. Estamos en un espacio difícil en el centro de Madrid, pleno centro de Madrid, Cibeles, pero un espacio que es una planta muy compleja, abierta, que tenemos invasión sonora, tenemos invasión de olores, tenemos invasión de personas, y creo que es muy importante compartir con todos vosotros lo difícil que es trabajar aquí. Y sin embargo, creo que hemos conseguido algunas cosas, otras no. Como decías, María, esta es una exposición que trabaja con 3 herramientas de comunicación, que son los mapas, que sí son un trabajo cartográfico. O sea, que lo iba a decir bien, pero se me ha quedado ahí que no era. Es una investigación cartográfica y urbana de 300.000 kilómetros por segundo, que es un think tank de Barcelona, con quienes ya hemos colaborado en otro momento, pero que ellos, quiero dejar muy claro, que son una parte muy importante de esta exposición, ya que ellos han hecho este trabajo y esta investigación. En segundo lugar, fotografías, 5 fotógrafos muy jóvenes de en torno a 30 años y un paisaje sonoro que yo cada vez más lo entiendo como un único paisaje sonoro que se divide en 5 partes. Dejo la palabra a Javier para que haga una pequeña introducción. Pues al final esas herramientas son las herramientas básicas en las que se ha siempre explicado una ciudad, ¿no? Y quisimos derivar de esas herramientas que siempre han sido la traducción de la vida urbana a un momento actual, al momento contemporáneo, y cómo estas herramientas podían traducir esa ciudad a través de esta mirada que es muy ecléctica, que mejora, ¿no? Y que transforma también la forma en la que vemos la ciudad. Con lo cual, invitamos a todos los visitantes hasta ya este último mes de febrero, que es cuando se finaliza la exposición, el día 26, y que al final hagan este viaje inmersivo por Madrid a través de las salas y de las 5 espacios que comprenden esta mirada, ¿no? Al final, cada una de las cápsulas, pillas, ¿no?, que vamos viendo a lo largo de la exposición, reúne cada una de estas miradas a través de los 5 capítulos que vamos a ir desentrañando esta mañana con vosotros y que vamos a ir mostrando cada una, si queréis. Pues antes de arrancar con los capítulos, me gustaría dar 2 pinceladas más introductorias. En primer lugar, cómo se hace una exposición de ciudad hoy. Es algo que a mí, como sabéis, me da vuelta en la cabeza desde hace mucho tiempo. Es una reflexión que quiero compartir y que es muy importante entender que esta es una exposición muy tecnológica, porque tanto los mapas que están realizados a partir de Big Data, los sonidos compartidos y desde sintetizadores mezclados y las fotografías y los reels que son absolutamente digitales, hay que entender que es una exposición absolutamente tecnológica. En segundo lugar, ¿cómo debe ser hoy una exposición de ciudad? Otro tema muy interesante y muy loco pensar que en Madrid desde el año 1997 prácticamente no hay una exposición de la ciudad, una exposición completa. Esta no es una exposición completa, sino que es una exposición que analiza un concepto, que es la diversidad, que ahora te dejo que tú la expliques, pero nos parecía muy importante, antes de arrancar con el contenido ya concreto, explicar de qué estamos hablando y por qué estamos aquí. Hace mucho tiempo que damos la vuelta, tanto Javier como yo, de cómo debe explicarse la ciudad, cómo debemos, vamos caminando. Vamos caminando, sí, si queréis. Y nos introducimos en el mundo de Madrid Diversa para no enrollarnos tanto. Javier, ¿qué es la diversidad? La idea para nosotros, primero, es el título, ¿no? Con esta eje de pensamiento, de investigación, que es por qué poner el foco en la diversidad, ¿no? En un momento en que las ciudades tienden a ser homogéneas, ¿no? Que vemos cómo se replican estructuras comerciales, calles. Hay un debate mundial sobre
la ciudad, ¿no? Sobre el consumo del espacio público. Muchas cuestiones que al final se pueden concentrar en una cuestión, en plan, ¿cuánto diverso son las ciudades donde habitamos, donde vivimos? Y los mapas, las fotografías de 300.000 kilómetros por segundo son esa traducción de esa diversidad a través de los mapas que vamos a ir viendo. Pero esa diversidad también la hemos querido mostrar a través de las fotografías. El trabajo fotográfico, que, como decía Ariadna, ha ido recorriendo diferentes barrios de Madrid, diferentes hechos concretos para mostrar desde lo parcial, lo general, y que vamos a ir desentrañando, y el sonido, que es un trabajo que dialoga en gran medida con la fotografía, con el mapa, ¿no? Y nos traduce de otra mirada esa diversidad de la ciudad. Con lo cual, estos 5 capítulos que os vamos a enseñar empiezan por la ciudad construida, que es el medio físico de la ciudad, y que, si queréis, nos adentramos. Pues vamos a ello. Sí, además de entrar en los capítulos, una introducción más, que es una exposición, es un enorme trabajo de equipo. Y en ese sentido, me gustaría también compartir que el diseño del montaje lo ha hecho otro arquitecto, que es Pablo Ferreira, que ha entendido muy bien los conceptos que nosotros queríamos comunicar. Entonces, cada uno de los capítulos va repitiendo esta idea de una caja de luz con el mapa, unas cabinas sonoras y unos espacios donde exponer las fotografías y los reels. Ahora ya, si queréis, podemos ver el primer capítulo, que es la ciudad construida. Este sería el primer mapa de la ciudad construida, donde podemos hablar de las fuentes. Las fuentes, me refiero a las fuentes de datos. ¿De dónde vienen los datos de la ciudad construida? Vienen de catastro. ¿Y qué podemos observar? Parcelas grandes, parcelas pequeñas, la calidad de las construcciones y también de los edificios. La dimensión de las parcelas, el tamaño de las viviendas, ¿no? Y muchas de las cuestiones que vemos aquí luego van directamente traducidas de una forma mucho más concreta, quizá en los mapas desde lo más abstracto, ¿no? O lo abstracto de las formas, ¿no? De algo como más intangible, pero que luego vemos cómo se traduce de forma radical y directa con las fotos, en este caso de Eva Herrero, una fotógrafa que vive en el barrio de Aluche, ¿no? Y que ha ido fotografiando el paisaje urbano que vemos en ese ambiente, ¿no? En esa zona, a través del ladrillo, de los toldos, ¿no? Cuestiones que vamos viendo casi como emblema de la exposición de toldo, ¿no? Que nos recuerda a muchas cuestiones de la memoria de habitar la ciudad, ¿no? De nuestra memoria paisaje, pero como al final estas imágenes también contrastan, ¿no? Con otros paisajes que vemos en Aluche, en el otro extremo, ¿no? Como también esa diversidad del paisaje urbano se ve claramente en muchos de los elementos y muchos de los espacios que encontramos, porque estas fotografías contrastan de forma directa con el sonido de Lucas Bolaño. Él, por ejemplo, en esta parte de la ciudad construida, cuando vemos cómo Eva ha puesto el foco en un barrio como Aluche, sin embargo, esa idea de construir la ciudad de medio físico, Lucas Bolaño, en estas cápsulas sonoras que vemos que van apareciendo en cada uno de los ámbitos de la ciudad, de repente refleja la estación de Atocha, el Palacio de Velázquez, ¿no? Muchos otros ámbitos quizá que entendemos de lo construido como más monumentalizado, ¿no? Como un monumento más entendido directamente como lo que es relevante en la ciudad, ¿no? Entonces, este contraste entre un ámbito, como que vemos en las fotografías, el mapa que estamos viendo de 300.000 o el sonido, es un poco como esa mirada ecléctica que en la ciudad construida queda muy bien reflejada, pero que se va desentrañando a través de los diferentes capítulos. Y quizá en este justo ámbito inicial de la exposición se ve muy claramente cómo desde este punto también empezamos a percibir la siguiente etapa de la exposición, como es la ciudad habitada, ¿no? Ese contraste entre lo construido y lo habitado, ¿no? Y en esa dualidad que siempre tenemos en la ciudad. Sí, antes de pasar a la ciudad habitada, yo quería agregar un tema respecto al paisaje sonoro. En primer lugar, que vamos a compartir el link para que podáis escuchar todo el soundtrack de esto, que en principio eran 5 paisajes sonoros, pero cada vez más lo entendemos como un único paisaje sonoro dividido en 5 capítulos, y cómo este sonido, en lugar de molestar al resto del edificio, ha conseguido envolver la exposición. Yo creo que ha sido fundamental para esta sensación de envolvente. Yo estoy escuchando el paisaje sonoro de Lucas Bolaño y no escucho una excursión de niños que se ve por el están ahí abajo, no, enfrente. Ahora, si quieres, sí que pasamos a la ciudad ¿os parece? habitada. Vamos a dejar un segundito sonar, a ver si se escucha. Me voy a adentrar yo un momentito.
A ver si se oye, decidme asimétricos, asimétricas si lo oís. Voy a apuntar aquí. Aquí estamos, como decía, viendo el Palacio de Velázquez, escuchando, no viendo, pero es también como el sonido, esta envolvente que comenta Ariadna, también que nos recuerda, nos lleva, ¿no? Nos traslada, es un viaje así desde el propio centro a otros puntos de la ciudad, ¿no? El Palacio de Cristal, del Retiro, el Jardín Interior de Atocha, pero también el Mercado de Antón Martín, ¿no? Ámbitos de la ciudad construida que nos recuerdan como a muchas situaciones. Ya Ariadna nos espera en la ciudad habitada. En la ciudad habitada. El siguiente mapa que nos recoge. Sí, la ciudad habitada, el siguiente mapa. Si nos acercamos un poco, me gustaría comentar algunos descubrimientos. Venga. Estos mapas, realizados por 300.000 kilómetros por segundo, son súper interesantes y tienen varias capas. Podríamos hablar en primer lugar de la belleza del mapa en sí mismo, que son preciosos, pero también tener que están llenos de datos y tenemos unos códigos QR que nos permiten acceder a más información, más técnica. Ahí un poquito, por claro, si acaso. Hay no solo una cartela, sino un código QR que nos permite tener mucha más información de los parámetros. Pero fijaros, no sé si se ve, María, por ejemplo, esto, como decía, es un mapa de población. Y los datos aquí, las fuentes, son el Instituto Nacional de Estadística. El color rosa habla de la diversidad de edad de los ciudadanos, diversidad de edad de la población. ¿Y por qué el rosa se concentra en la periferia? Pues es muy fácil de explicar, porque la diversidad, o sea, ancianos y jóvenes, se ven desplazados del centro hacia la periferia, seguramente por el coste y la diferencia de rentas. También vemos el color azul, que es la diferencia de rentas, este azul claro. Sabemos que en el barrio de Salamanca hay gente con rentas de 8.000 o con rentas de 800 euros. Esta diversidad es lo que queremos analizar en esta exposición. No lo igual, sino lo diferente, lo diverso. Las masas de color representan al final cuánta diversidad acoge ese ámbito. En cada uno de los parámetros, como bien dice Ariadna, es una explicación, una traducción muy clara, ¿no?, de los diferentes elementos. Además, cada uno de los mapas, como veis, acompaña la trama urbana, ¿no? Y es también... Bueno, me voy a acercar un poco para que lo veáis, ¿veis ahí? En realidad, o sea, alejada no, pero fijaros que aquí está toda la trama urbana incorporada para que se entienda, ¿no? Siempre aparece por aquí Barajas, ¿no? Sí. El aeropuerto. Ahí está. Que siempre tiene unos códigos, ¿no?, que ven también la diversidad que muestra ese conjunto. En esta etapa nos acompaña la fotógrafa Ángela Suárez, una fotógrafa muy joven que también nos interesó mucho su trabajo. Es relevante decir que todos los encargos fotográficos son específicos para esta exposición, después de como una búsqueda de perfiles, de gente que ya trabajaba sobre la ciudad y desde diferentes puntos de vista. Quisimos hacer estos encargos justo hace un año para que cada una hiciera una hipotética traducción de estos conceptos de una forma mucho más tangible, ¿no? Y en este caso vemos cómo el trabajo de Ángela Suárez, por un lado, acompaña las fotografías que veremos a continuación, pero también un reel, que quizás es la pieza que más simboliza en este caso el trabajo de ella, ¿no? Aquí veis un clip que dura muchos minutos y que va recogiendo un ámbito muy relevante de la ciudad, como es todo el entorno de la Gran Vía, la Plaza de Callao, ¿no? Y cómo casi va congelando a las personas, ¿no?, a todo ese paisaje que va configurando un recorrido por la ciudad que Ariadna, yo creo que cuando nos encargó, cuando nos entregó la pieza, fue como una síntesis muy relevante, ¿no?, de todo el trabajo y de lo que queríamos transmitir. Nos parecía importantísimo encargar no solo un trabajo fotográfico, sino un reel, porque hoy las ciudades se ven en vertical, se ven en formato reel. Y ahora sí que viene un colegio, no sé si esto va a ser un problema, si queréis vamos viendo las fotografías. Vamos a intentar no sacar a nadie, porque como seguro que son menores y vamos a hacer, por si acaso vamos a intentar no sacar a nadie. Vamos con esta bueno, esta fotografía es impresionante. Manuela. Esta fotografía es increíble, ¿no? La verdad es que sí, lo que quisimos es, ella ha reflejado como diferentes barrios, diferentes zonas, formas de vivir, tipos de familia, o sea, múltiples formas, esa situación tan diversa que vamos viendo en un paisaje general que encontramos. Si queréis ven para aquí, para que puedan ir pasando. Lo que propongo es saltarnos, porque
que vienen muchos chavales, Sí. propongo saltarnos al siguiente capítulo y luego volvemos. ¿Te parece, Sí, María? vamos a intentar van a no pasar sacar a ya. nadie, por favor. Vamos a acercarnos aquí nosotros y hablamos. Sí, os acercáis ahí, mira, y vamos viendo este lado. Vais viendo cómo van apareciendo, ¿no? Exacto. Como otros paisajes, otras barrios, otras formas, ¿no? Ella al final lo que decía cuando le hicimos el encargo era muy interesante, era como cómo intentar reflejar esa diversidad a través de perfiles diferentes que habitan la ciudad, casi como intentando vincularlo a través de su círculo de conocidos, pero ampliarlo para ir reflejando como otros hechos, ¿no? Otras formas. Y el sonido justo aquí de Lucas Bolaño también nos refleja un lugar muy ecléctico en el que habitan muchos tipos de personas, como es el Rastro de Madrid, ¿no? Hizo un clip de unos 8 minutos en el que directamente va recorriendo todo el rastro, ¿no? Con lo cual ese contraste al final como de un paisaje tan relevante, ¿no? como es el que habita el rastro, ¿no? Con estas diferentes miradas que vamos viendo, ¿no? Aquí en esta exposición ya podemos ampliar el foco. Sí, Sí, ahora ya podemos dar la vuelta y girar. Ahora, sí, ya han pasado las visitas escolares, que es algo muy bueno que tiene este centro, que trae ancianos, pero también trae niños y gente de colegios, por lo visto no paran de venir. En relación a las fotos de Ángela Suárez, que yo entiendo que Javier ha contado un montón de cosas, a mí hay algo que me gusta mucho de esta lectura, y es que podría ser una peli de Almodóvar. Si veis cada uno de los personajes que están aquí representados, no sabes muy bien si estás en La Bobia, en El Rastro, o si estás en una peli de Almodóvar. O sea, es muy Madrid. La señora divorciada de Aravaca, el joven en su piso, la joven pareja, que por cierto el día de la inauguración ya vino con su bebé, Con el niño. unos chavales fumando porros en Malasaña. En fin, creo que Ángela Suárez ha entendido muy bien el concepto de la exposición, y no era fácil, ¿eh? O sea, que la interpretación de estos jóvenes fotógrafos, que quiero insistir, que era gente de 30 años, realmente era compleja, así que por suerte podemos seguir avanzando. Te dejo aquí el de la tarde. Esperad, me voy a poner delante Sí. y si me choco con algo me avisáis, ¿vale? Un poquito para acá. Entramos en un ámbito que se denomina la ciudad en transformación. Quizás es un ámbito que en la exposición no nos encontramos en el medio. Ya sabéis que en centro se puede entrar por un ascensor o por otro según cuando accedas al recinto, con lo cual este en sí sería como un ámbito más conclusivo, ¿no? De todo el proyecto, porque intenta como trasladar diferentes referencias o diferentes conceptos de una forma mezclada, ¿no? De una forma en la que se combina, porque si viéramos en un extremo hablamos de la ciudad construida, la ciudad habitada, esos dos capítulos que hemos visto, y al final vamos a encontrarnos con la ciudad compartida y la ciudad de los usos, que habla mucho más del espacio público, de cómo se mezcla la ciudad en esos ámbitos a través del espacio público y lo que ocurre en ellos, ¿no? Sin embargo, aquí en la ciudad en transformación acometemos diferentes perspectivas sobre cómo se está cambiando la ciudad, ¿no? En el sonido de Lucas Bolaño ahora suenan las cigarras. Yo creo que nos podemos Vamos a acercar a las cigarras. Este clip sonoro que al final salen campanas con el niño, la latina, las chicharras en el campo, de fútbol de Usera, Moscardó. O sea, es una forma en la que intentamos introducir el factor tiempo en este sector de la exposición. Vemos como el factor tiempo es relevante para la transformación, no solo a lo largo del proceso de tiempo en años, sino también entre el día y la noche, con lo cual en el mapa significan situaciones en las que la ciudad cambia de día y en la noche, los flujos, ¿no? en diferentes ámbitos, y también las fotografías, en este caso de Ernesto Peñasael, que quizá tiene este punto como más abstracto, en el que se refleja formas y ámbitos no tan concretos. Vemos estos mapas, estas pantallas que además del reel de Ernesto Sáenz Peña, también traducen en cierta forma el mapa, ¿no? El mapa que nos por cierto, no encontramos lo he ahí. sacado bien, pero Claro. mirad, fijaos que aparte de, por supuesto, el contenido, pero la belleza, como decíais antes, del propio mapa, ¿no? De la propia cartografía es impresionante, es alucinante, Sí, ¿no? son unos trabajos que realizan no solo aquí, sino si seguís el trabajo de 300.000 es muy pictórico, ¿no? Como un diseño en el que al final la parte plástica es muy relevante, pero justo quiero que veas este reel que estábamos esperando, porque esta
momento de transformación, ¿no? Justo Ernesto fue a captar el reel de la Puerta del Sol, ¿no? Como la transformación de la Puerta del Sol, que es algo que estamos viviendo todos, ¿no? Casi en una transformación continua. Ya no sé si es esta última reforma o la de todos los años que ha ocurrido, porque es como siempre continua y la misma. Entonces yo creo que es como una situación, ¿no? Como muy clara de qué muestra esto. Y estos mapas, estos recursos también de vídeo, son los que también van acompañando esa traducción, ¿no? Hay gente que querrá capturar el QR y puede profundizar en todos esos conceptos que van traduciéndose en cada uno de los mapas, pero también de una forma más rápida los reels se continúan con eso. Así que ahora entramos en una última doble ámbito de la exposición, ¿no? Donde nos encontramos la ciudad compartida y la ciudad de los usos. La ciudad compartida para nosotros será muy relevante analizarla, porque si en la ciudad construida hablábamos más de tamaños de vivienda, tamaños de edificación, como la forma, como si fuera, si hablábamos del positivo y el negativo de la ciudad, ¿no? Los llenos y los vacíos. Aquí analizamos los vacíos desde la diversidad que en ellos se encuentra, ¿no? En la pandemia nos hemos dado cuenta que muchas veces es relevante mostrar de forma, bueno, o diseñar espacios públicos diversos, ¿no? Que puedan den vida a una gran diversidad de vegetación, de flora, de fauna, porque eso va a acompañar, ¿no? A una mejor calidad de vida. Y en estas manchas de color, ¿no? Justo lo que se muestra no es cuánto verde es el Retiro o cuánto verde es el parque que tienes en tu barrio, ¿no? Sino cuánto diverso es en especies vegetales, en formalización, ¿no? Y eso va acompañado por diversidad del verde, diversidad del espacio público, diversidad de la calidad de la vegetación, diversidad del flujo de peatones, diversidad de visitantes, ¿no? Muchas formas de medir esa calidad o esa diversidad del espacio público. Sí, a mí me gustaría también comentar las fotografías de Ana Belén, que siendo espacio público están vacías, no hay niños y no hay ancianos. Por eso es interesante respetar a los artistas cuando lo que ellos han interpretado y lo que ellos han querido decir con su trabajo. Y en relación al sonido, es un paseo por Madrid-Río, donde se escuchan familias, niños en toboganes, niños jugando con agua, y aquí también puedes seguir viendo fotografías sin habitantes, solo hay una sombra en la calle. Sombra, ¿no? Exacto. Es espectacular esta fotografía. Sí, pero esta fue también una foto que hemos usado en la campaña, ¿no? de la exposición, y justo juega otra vez esta cápsula a ese contraste entre la foto, el sonido que de repente empiezan a aparecer personas por todo Madrid-Río, pero la imagen de repente es el vacío total, ¿no? Con lo cual hay ese contraste otra vez que intentamos siempre que los tres elementos que van narrando, traduciendo todas estas ideas que luego están explicadas en cada uno de los puntos, esta forma en la que la exposición también te envuelve, ¿no? En el diseño expositivo que hemos hecho, se traduce también por un lado en la que acompaña, ¿no? La composición entre el plano y las fotografías, pero por detrás también un punto como más explicativo en el que va narrando todas estas explicaciones que estamos haciendo y que también se amplía a través de los códigos QR. Con lo cual, al final esta exposición lo bueno que tienes es que puedes venir y habitarla también, ¿no? Y hacerla tuya y traducirla, ¿no? De las múltiples formas que vas encontrando en cada momento. Yo cada vez que vengo me encuentro los clips de sonido en un momento, me encuentro todo en un momento. La exposición la cerramos o la abrimos porque, como decíamos, esta dificultad que tiene esta planta abierta, que puedes entrar por los dos sitios, luego no podía haber un guión expositivo determinado. Es una exposición que tiene que tener esta doble lectura. Vamos a terminar nosotros este recorrido con la ciudad de los usos. Esta es una exposición de ciudad, no es una exposición de urbanismo, pero sí podemos decir que utiliza la caja de herramientas del urbanismo. Y en este mapa, el de la ciudad de los usos, es claro, donde vemos la superposición de usos en el centro, donde hay residencial y ocio, infraestructuras, etc. En relación a las fotos, este fotógrafo, que es Ranier Torrado, le conocimos por un trabajo en Instagram en la ciudad de París, donde él vivía durante la pandemia y hacía este trabajo tan picado como casi de voyeur, donde la ciudad se ve desde arriba sin que nos vean, ¿no? Entonces fue casi un encargo como una traducción, ¿no? De ese trabajo que había hecho en París, no como ser observador de cómo se usa la ciudad, casi sin meter el objetivo en la ciudad, ¿no? Veíamos antes el trabajo de Ángela Suárez, ¿no? En el que al final
la composición fotográfica es un posado, ¿no? Es una relación directa entre fotógrafo y fotografiado. Sin embargo, aquí, en esta idea de usos, de cómo es muy permeable la ciudad, de cómo se traduce la ciudad a través de la implicación de cada una de las personas, está perfectamente traducida tanto en estas fotografías de Rainer como en el vídeo, ¿no? Que de repente vemos un continuo paso de cebra que va como casi... A ver si sale. Ahora justo... Que justo le hemos pillado, bueno, pero fijaos qué plano tan bonito, que tenemos el plano atrás y reflejándose. Ahí vemos está. cómo empieza, ¿no? Un paso de cebra y cómo es habitado, ¿no? Cómo se usa, cómo se transforma. Y es un poco el mismo espíritu que vemos en las fotografías. El mercado, la persona que va a la compra, ¿no? Escolares que cruzan el barrio, ¿no? Todo está hecho en Vallecas también este verano, ¿no? Y son todas fotografías, bueno, hizo más de 300 fotografías. Es una selección de estas imágenes que acompañan y traducen ese espíritu del proyecto. Hay un elemento que es destacable también, que son estos mapas que vemos sí. aquí, que los ciudadanos se pueden llevar a tu casa. La idea es, ¿te gusta tu ciudad? Llévate el póster, llévatelo a tu casa. Y también teníamos unos documentos como un folleto de sala que creo que se han agotado, y aquí un vídeo que parece que hoy no está funcionando. No es un pasa vídeo nada. resumen, pero se puede ver en la página web. Esta exposición, como decía Javier, estará abierta hasta el 26 de febrero, así que estáis todos invitadísimos a visitarla. María, no sé si tienes alguna pregunta. Ariel, pues mira, yo solamente os quería hacer una pregunta, que es de toda esta, digamos, este relato y esta diversidad, ¿qué os ha resultado como comisarios, digamos así, sorpresivo de este conjunto de formatos e incluso de diversidad? Bueno, yo creo que sobre todo como poner el foco en esa herramienta de medida, ¿no? Como es la diversidad, ¿no? Yo creo que en vez de intentar hacer una exposición cuantificativa, sino ha mostrado este elemento como factor determinante para el diseño de una ciudad, ¿no? Para entender una ciudad que funcione bien, que funcione de forma cohesionada, de forma... con lo cual yo creo que eso ha sido como el punto fundamental para mí como comisario, porque era algo que a lo mejor no tenía tan claro en el principio. Sí, creemos que la diversidad, que es algo difícil de entender, tal vez no en una primera aproximación, es un aspecto que la ciudad de Madrid, por eso nos gusta tanto Madrid. Comentaban los urbanistas que colaboraron con nosotros que si esto se hiciera en Barcelona tendría mucho más blancos. Los blancos en los mapas son los espacios homogéneos, donde hay mancha de color es donde hay cosas diferentes que se superponen, hay diversidad. Por esta razón creemos que, bueno, que es acertado pensar que Madrid, cuando la gente dice, pero ¿qué tiene Madrid, no? ¿Qué tiene Madrid que gusta tanto? ¿Qué tiene Madrid que atrae tanto? Yo creo que la diversidad es uno de los factores. Ese punto, ¿no? Como que al final encima este mapa no se ha focalizado en una zona centro, sino en una zona en la que al final puede ser más homogénea, sino que ha entendido Madrid como una suma de barrios, como una suma muy heterogénea de situaciones, ¿no? Y ese análisis va desde el norte al sur, comprendiendo toda esa complejidad que tiene esta ciudad, ¿no? Y que al final aquí traducimos a través de capas, tanto como herramientas a través de la fotografía, mapas y sonidos, pero también a través de motivos que se van desentrañando en cada una, con lo cual es verdad que la exposición podría tener casi como mini exposiciones en cada una, ¿no? De las etapas. Sí, la exposición tiene capas, se puede ver en 5 minutos dando un paseo, se puede ver en media hora, como creo que llevamos ya. Estamos ya perfectos en tiempo, no os preocupéis. Creo que puedes verse, o también puedes cogerte todos los códigos QR y dedicarte efectivamente, como hablamos al principio, de entender qué significaba el color rosa en el mapa de la ciudad habitada, de la población, y meterte en esta maraña de datos, que son datos abiertos, que también es muy importante, ¿vale? Por eso quiero cerrar hablando de los datos masivos, de los datos abiertos, y cómo todo esto en realidad puede ayudar a los políticos a tomar decisiones en su ciudad. Así que no quería irme sin dejar el mensaje. No, desde luego, y además es que esto es precioso, ¿no? Porque en realidad es una exposición que abre caminos también, ¿no? Porque esto es así ahora, hoy, pero quizá dentro de 2, 3, 4 años ya no sea así, los mapas hayan cambiado, la diversidad haya entrado otra, ¿no?
y yo creo que esto es muy bonito también. Claro, es una esta propuesta. radiografía de un momento concreto. Eso es. Eso es muy atractivo también como para entender cómo es la ciudad en 2022, ¿no? Justo en el momento en el que se trabajó con todos los datos y todos los contenidos, y es un recurso más también para que en un futuro se pueda seguir trabajando. Es verdad que nosotros, como por otros muchos proyectos que hacemos sobre la ciudad, siempre entendemos como un organismo muy vivo, cambiante, en el que hay que tener mucha alerta, ¿no? Sobre ella para poder entender cómo está mutando, cómo está cambiando y poner soluciones ante los problemas que tiene la gente y que tiene la propia ciudad, ¿no? Yo creo que este ha sido como un análisis muy sincero sobre eso para intentar también dar utilidad desde lo plástico, lo preciosista, pero también, ¿no?, el contenido y lo analítico. Así que nada, estáis todos invitados. Muchas gracias, María. Pues Ariadna, Javier, muchísimas gracias. Decidnos hasta qué día exactamente, vamos a repetir hasta qué día está. Estamos hasta el 26 de febrero. Se ha prolongado, en principio estaba hasta el 29 de enero, pero finalmente se ha prolongado todo el mes de febrero y estaremos encantados de recibir preguntas, dudas. Pues en ya fin, lo sabéis. o esperaros aquí. Genial, hasta el 26 de febrero en Centro, planta 3. Planta 3, aunque es la 2, pero la 3. La llamamos ¿vale? la 3 porque son esas incongruencias de este espacio maravilloso. Pues es maravilloso porque la 1 está abajo, pero en realidad las 2 es... Eso solo pero podría bueno, pasar en el Ayuntamiento de Madrid, pero aún así nos encanta. pues de verdad, Ariadna, Gracias. Javier, muchísimas gracias. Tenemos un montón de visitantes hoy. De verdad, gracias por este ratito, gracias por compartir con nosotros esta exposición y gracias sobre todo por el trabajazo que habéis hecho, convocar aquí no solo datos, sino jóvenes fotógrafos, fotógrafas y bueno, haber hecho realidad la diversidad también en esta exposición. Muchísimas gracias. 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 Nos vemos pronto. Chao.